sin más, yo quiero invitarle para que busque ahí en la Biblia, hermanos, el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a leer, hermanos, un pasaje de esta escritura. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 26. Gracias, Dios. Hechos 16, y vamos a dar, hermanos, lectura a este pasaje de la escritura. Si lo encuentra, póngase sobre sus pies un momento y usted me sigue con su vista y yo leo en voz alta lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16, versículos 16 al 26. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, ellos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, dice la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Señor, te damos gracias por la palabra que esta mañana traes a nuestra vida, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando en medio de nosotros. Háblanos, Señor, muéstranos tu perfecta voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, un momento. Nada más comentarles rápidamente, hermanos. El sábado 19 hay una reunión especial para todos los varones de la iglesia. Así que les invitamos para que se vengan. Vamos a celebrar el Día del Padre, hermanos. A todos los hermanos se les invita para que vengan ese sábado, hermanos, sábado 19 de junio. Vayan también apartando la fecha, hermanos. Recuerde que el tercer domingo de cada mes se celebra a los padres, ¿verdad? Al papá. Bueno, ese sábado 19 se estará llevando a cabo una celebración especial, hermanos, aquí en la iglesia. Sábado 19 aquí en la iglesia, a todos los papás de nuestra congregación. Así que les invitamos para que se vengan el sábado 19. Hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero platicarle, hermano. Yo quiero transmitirle este mensaje. Yo no sé usted, hermano, si alguna vez usted se ha enfrentado a complicaciones en la vida. ¿Cuántos alguna vez se ha complicado algo en su vida, hermanos? Que parece ir
todo bien, parece marchar todo bien, y de repente las cosas parecen complicarse de la nada, parecen deteriorarse, parecen venirse las adversidades. Pero hermanos, no sé, a lo mejor a muchos nos ha pasado, pero ¿a cuántos les ha pasado que de repente usted parece estar en el mejor momento de su vida cristiana, en la que se ha acercado a Dios, ora al Señor, tal vez lleva una vida devocional a Dios, incluso a lo mejor alguien pudiera decir, he comenzado a ir a la iglesia, me he involucrado más en el servicio, he trabajado más para Dios, y cuando nosotros creemos que todo marcha bien, hermanos, que nos sentimos bien con Dios, nos sentimos bien con su presencia en nuestros corazones, caminando en la voluntad de Dios, en sus propósitos, y de repente, hermano, parecen complicarse completamente las cosas, como si su vida, hermanos, fuera no acorde a la voluntad de Dios, y todo se derrumba, todo se cambia, se transforma. De ir caminando bien, de ir llenándonos de su presencia, de ir encontrándonos con Cristo, de repente todo se transforma y vienen las adversidades, se complica todo. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos atestiguar cuando venimos a Cristo, cuando recién venimos a Cristo, hermanos, para nosotros fue algo hermoso el que se nos predicara la palabra, el que se nos enseñara la palabra de Dios, y entonces parecía todo ir bien, recibimos la palabra con gozo, con alegría, pero de repente, hermano, comienzan las dificultades en la carrera cristiana, en la vida cristiana. A mí me sucedió, hermanos, cuando yo comencé en la palabra, en el evangelio, de repente, hermanos, empezaron a suceder cosas en casa, en la familia, con mis padres, con mis hermanos, situaciones que golpeaban duro a mi corazón, a mis emociones, a mi espíritu, situaciones, hermanos, en la escuela, en las actividades que yo desarrollaba en ese tiempo a mi alrededor, y todo comenzaba a complicarse de una manera tan difícil que llegaron veces en que cuando yo venía a buscar a Dios, o yo llegaba a la iglesia y buscaba a Dios, yo le decía a Dios: Señor, pero ¿por qué ahorita en este tiempo, cuando tú me llamaste, cuando tú me hablaste a venir a ti, todo se complica, todo parece encontrar obstáculos en su vida? No sé si le pasó, hermanos, pero empezaron a venirse problemas. Los que estaban casados comenzaron a tener conflicto en el matrimonio, los que tal vez no estaban casados, conflictos con la familia, con los padres, con las personas que los rodean, con las amistades, con las personas que amamos. Comenzaron a venir situaciones y adversidades. Hermano, es común que esto suceda porque Satanás, que es, hermanos, el padre de la mentira, el que se opone a todo lo que se llame Dios y a toda la obra del Señor, él procura, hermanos, evitar que las almas y que los corazones vengan rendidos a Cristo Jesús. Pablo decía: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, hermanos, potestades que se encuentran en el aire, hermanos, en que nosotros no miramos. Pero usted, hermanos, a lo mejor usted está sentado aquí ahorita en una silla, pero en el mundo espiritual hay una batalla, hermanos, que usted no mira. Hay una situación, hay acontecimientos que se están librando, hermanos, en este instante alrededor de su vida. Hermano mío, yo le quiero decir que usted no debe desmayar cuando vienen este tipo de situaciones. Usted se va a preguntar en algunos de esos momentos: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Por qué estoy siguiendo a Dios? ¿Por qué estoy sirviendo a Cristo? Hermano, no debe de mirar atrás. Mantenga su mirada hacia adelante, hacia el frente, y no deje de buscar, hermanos, al Señor. En el contexto de la palabra que usted y yo leímos, hermanos, hace un momento, hermanos, en ese contexto inmediato podemos encontrar algo muy interesante en esta palabra. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en los versículos 6 y 7, unos versos más atrás de lo que nosotros leímos, que cuando Pablo y su acompañante
o sus acompañantes, como era el caso de Silas y de Lucas, quisieron dirigirse a ciertos lugares. La Biblia nos dice, hermanos, que quisieron ir a Frigia, la provincia de Galacia y a Bitinia, pero dice que el Espíritu Santo no se los permitió, el Espíritu Santo se los impidió, el Espíritu Santo les estorbó para que no fueran a esos lugares. Dice el versículo 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Fíjese lo que la palabra de Dios dice. Ustedes pudieran decir, pero ¿cómo el Espíritu Santo les iba a prohibir o impedir que fueran a predicar el mensaje de la palabra, que fueran a llevar buenas nuevas, que fueran a llevar a reconfortar a los hermanos que habían ya ahí establecido algunos lugares en donde se estaba escuchando la palabra del Señor? El Espíritu Santo se les opuso, hermanos, y se los prohibió. No sabemos, hermanos, porque la Biblia no lo dice, por qué medio dio esta orden el Espíritu Santo. Aunque es probable, según los historiadores, lo hiciese por medio de un profeta que se acercó a Silas y a Pablo para prohibirles en nombre del Señor que no fueran a aquellos lugares. Según los estudiosos dicen que fue un profeta, aunque no lo menciona la Escritura. Tampoco sabemos por qué razón, hermanos, el Espíritu Santo les impidió el que fueran a aquellas regiones, ¿sí? No sabemos por qué el Espíritu Santo, hermanos, les prohibió a Pablo y a Silas dirigirse hacia Frigia, hacia la provincia de Galacia y hacia Bitinia. Pero alguna razón, hermanos, el Espíritu Santo tenía en ello. Lo cierto es, dentro de todo, es que el Señor quería usarlos para una nueva obra, la de predicar el evangelio en la colonia romana de Filipos, en Macedonia. Hermanos, Dios se les había opuesto en determinado momento, hermanos, a Pablo y a Silas, porque posiblemente el Espíritu Santo tenía algo que hacer, una obra. Quería usar a Pablo y a Silas para llevarlos hacia Filipos, que es la iglesia que años después se establecería ahí como los filipenses. Es importante saber que como siervos del Dios Altísimo, hermanos, debemos ser conducidos y guiados por Dios en la dirección en la que Él nos lleve. No siempre, hermanos, no todo en la dirección en que caminamos proviene de la dirección del Espíritu Santo. Muchos pudieran decir, es que yo estoy pensando hacer algo para Dios, algo bueno, pero si no lo dirige el Espíritu Santo, hermanos, si el Espíritu Santo no ha consentido en que usted camine en esa dirección, es mejor no caminar y no moverse, como veíamos hace unos domingos atrás, hermanos, cuando hablábamos de Moisés, cuando él le decía a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muchas veces, hermanos, nosotros nos movemos sin consultar la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no se equivoca. El Espíritu Santo sabe hacia dónde nos va a llevar, con qué propósitos, y los propósitos a los cuales Él nos lleven siempre glorificarán a Dios, hermano. Muchas veces en nuestra vida cotidiana y en nuestro andar cristiano, hermanos, tomamos decisiones sin consultar a Dios, su Espíritu Santo, hermanos. No consultamos. Yo conozco muchas personas que han visitado todas las iglesias de Durango, hermanos. Han andado en todas las iglesias del estado de Durango, hermanos, y ellos andan de aquí para allá sin consultar la dirección del Espíritu Santo a sus vidas. Yo creo firmemente, hermano, que Dios nos ha llevado a un lugar para cumplir sus propósitos ahí, hermanos. Yo creo que también el Espíritu Santo mueve, pero generalmente, hermanos, cuando Dios lleva a un lugar es porque Dios quiere establecer en ese lugar a la persona y quiere llevarla a un crecimiento, y el Señor solamente la moverá cuando el Señor lo lleve a trabajar en su obra. Hermanos, si Dios no lo ha llamado a trabajar en la obra del Señor, posiblemente es porque la voluntad de Dios lo quiera, hermanos, en el lugar en que Él lo ha establecido. El Espíritu Santo les prohibió a Pablo y a Silas que tomaran un camino. Ellos iban a hacer algo bueno, ellos iban a predicar la palabra. ¿Dónde estaba lo malo en eso, hermanos? Pero el Espíritu Santo tenía propósitos mayores. El versículo 9 de Hechos 16 nos dice que Pablo tuvo una visión de noche. Es decir,
que él estaba dormido y tuvo una visión estando dormido, donde él miraba, hermanos, a un hombre macedonio, sencillo y corriente, dice la palabra de Dios, pidiéndole a Pablo que pasaran a Macedonia y les ayudara. Él soñó a un hombre, hermanos, diciéndole: ayúdanos, Pablo, ven a Macedonia, ven a predicarnos la palabra, lo necesitamos. Le clamaba en aquella visión aquel hombre, como si dijese a aquel varón: ven a predicarnos el evangelio por el cual has llevado la salvación a muchos. También nosotros la necesitamos. Ven cuanto antes, pues ese es tu oficio y esa es nuestra necesidad. Hermanos, el Espíritu Santo estaba tratando en la vida de Pablo, pero también lo estaba haciendo en Silas y en Lucas, que los acompañaba. Hermanos, el Espíritu Santo tenía un propósito para ellos. Muchas veces estamos tan distraídos, hermanos, que no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Comenzamos a decidir por nuestras propias sentimientos o lo que nuestro corazón comienza a dictarnos hacia dónde seguir. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Si usted basa sus decisiones en lo que su corazón le dicta, hermanos, seguramente se va a equivocar en las decisiones que usted tome. Si usted se basa en la razón y en la lógica para tomar sus decisiones, seguramente usted se va a equivocar en tomar las decisiones en su vida cristiana, hermano. Pero si usted basa sus decisiones en la voluntad del Espíritu Santo, no hay error para equivocarnos, hermano. Dios tiene propósitos, Dios camina con propósitos, Él no se equivoca y Él nos va a guiar, hermanos, a buen puerto y sobre todo para glorificar el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hechos 16:9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, ¿alguna vez alguien le ha clamado por ayuda? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien clamar por ayuda, que está en verdadera necesidad, diciéndole: ayúdame, necesito la presencia de Dios, necesito que me prediques la palabra? Recuerdo una vez una mujer, cuando estábamos en un ayuno, hermanos, de 3 días, estábamos ayunando a Dios, estábamos orando a Dios, y de repente una joven comenzó a vociferar porque vivía atada a las cadenas de Satanás. Y cuando ella tomaba conciencia, ella nos miraba a los que estábamos alrededor y comenzaba a llorar y nos decía: ayúdame, lo necesito, ayuda, necesito que me ayudes, hermano. Cuando alguien clama por ayuda, el corazón, hermanos, comienza a estremecerse, el Espíritu Santo comienza a tratar en nuestro corazón. Yo recuerdo que veíamos a aquella joven, cuando tomaba conciencia, ella nos clamaba a las personas que estaban ahí y oraba con lágrimas y decía: ayúdenme, necesito ayuda. Hermanos, Cristo siempre llega en el momento más adecuado. Él va a venir en los momentos más indicados y Él nos va a extender su mano poderosa. ¿Cuántos dicen amén? No solo fue Pablo quien interpretó la visión como una orden del cielo, sino que también los acompañantes, hermanos, también los que iban con ellos. Hechos 16:10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el evangelio. Los 3 entendieron que era una visión de Dios, que el Espíritu Santo se les había opuesto porque Dios los quería llevar a Macedonia, a Filipos, a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Los llamamientos de Dios, hermanos, han de ponerse por obra cuanto antes, para que no se pierda la oportunidad y nos hallemos culpables de desaprovechar la ocasión de salvar, aun cuando así sea, a una sola persona. Hermanos, nunca debemos dejar en espera a Dios, el llamamiento de Dios. Nunca debemos dejar en espera el llamamiento del Espíritu Santo, como muchos cuando Cristo vino y les decía: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y aquel joven se entristeció porque él quería despedirse de su familia, él quería tener un tiempo con los de su casa. Pero cuando Cristo llama, cuando el Espíritu Santo
Santo llama, hermanos, no podemos esperar, tenemos que acudir a su llamado, hermano, porque tal vez Dios quiera salvar a una persona, salvar un alma, y eso, hermanos, para nosotros debe de ser lo más importante. Muchas veces, hermano, cuando venimos o salimos a predicar allá afuera y viene una persona a Cristo y decimos, ¿cómo nos fue? Y decimos, no nos fue bien, solamente una persona aceptó a Cristo. Hermano, en los cielos hay fiesta por un alma, y aquí en la tierra la iglesia debe de celebrar que un alma vino a Cristo, hermano, porque un alma menos ha conocido, un alma ha conocido a Cristo, y es un alma menos para el reino de las tinieblas. Usted y yo siempre debemos estar dispuestos a acudir al llamado de Dios. El frío recibimiento, hermanos, que Filipos tuvo para con Pablo y Silas, hermanos, porque la Biblia nos dice que no lo recibieron muy bien, no fueron muy bien acogidos, y podría pensarse que después de haber tenido un llamamiento tan particular de Dios mismo, les había de recibir allí con los brazos abiertos. Hay veces creemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, y como estamos haciendo la voluntad de Dios, nos va a ir bien y no vamos a encontrar dificultades, no vamos a encontrar problemas. Pero esto, hermano, no puede estar más alejado de la verdad y de la realidad. La Biblia dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Usted y yo vamos a enfrentar diversas adversidades, así que usted no debe de, hermano, de pensar, ya no quiero continuar porque se ha venido la adversidad a mi vida. Como cristianos, hermanos, nos vamos a enfrentar a la adversidad, y aunque Dios nos está llevando y nos está guiando, aunque sea el Espíritu Santo quien nos está conduciendo, muchas veces nos vamos a encontrar con la adversidad, porque yo le decía hace un momento, Satanás, el enemigo de nuestras almas, hermano, él está oponiéndose a la verdad de Dios. Él no quiere que la obra de Dios camine, y entonces vendrá a oponerse a la verdad de Dios. Por eso nosotros encontraremos adversidades en la carrera cristiana. En nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a experimentar momentos donde el hacer la voluntad de Dios, el tomar su dirección y la guianza del Espíritu Santo, nos va a traer momentos adversos en los que todo se va a complicar. Se lo quiero decir, hermano, es la realidad, es la verdad. Va a haber muchas veces en la carrera cristiana que hacer la voluntad de Dios le va a traer una serie de grandes problemas, hermano, pero eso no debe de a nosotros quitarnos el deseo de seguir a Dios y de servirle. Hermanos, lejos de parecer experimentar el éxito, tal vez vendrán momentos donde nos dejarán aparentemente fracasos y derrotas, pero Dios tiene propósitos por cumplir en nuestra vida, aun cuando todo se vaya a complicar. Yo no sé lo que usted esté viviendo en su vida cristiana. Yo no sé si usted está viniendo aquí, hermano, diciendo, ya no quiero seguir. ¿Qué caso tiene continuar la vida cristiana? ¿Qué caso tiene seguir avanzar si todo está cada vez peor en casa, cada vez está peor en mi matrimonio, cada vez se complican más las cosas? Ya no quiero seguir, yo quiero renunciar, hermano. Yo quiero invitarle a que no lo haga, que levante su mirada, que se tome de la mano de Cristo, que no mire hacia atrás, porque posiblemente, hermanos, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano, para conducirlo a los propósitos de Dios, y ahora el enemigo le trata de hacer oposición. Es importante aprender, hermanos, en nuestra carrera cristiana, qué es lo que debemos hacer en los momentos adversos, en los tiempos cuando todo se complica. Cuando yo vine a Cristo, hermanos, papá estaba más metido en el alcoholismo. Estábamos sufriendo, hermanos, escasez en casa. Cada vez se complicaban más las cosas ahí en el hogar. Hermanos, yo quería seguir estudiando y no había manera porque no había recursos. Y yo recuerdo caminar hasta mi escuela y regresarme caminando sin comer, hermanos, porque no teníamos los recursos para poder hacer lo que estábamos haciendo. Cada vez que yo me iba a las 6 de la mañana hacia la escuela caminando, yo le decía a Dios, Señor, ayúdame, dame de tu gracia, dame de tus fuerzas para poder continuar, porque si tú no lo haces, entonces yo voy a terminar fracasando en mi carrera. Hermanos, usted debe de saber que cuando el Espíritu Santo guía, Él nos va a llevar a buen término.
El primer aspecto, hermanos, la Biblia nos dice en el pasaje que nosotros leímos que el apóstol Pablo, hermanos, y Silas, ellos vinieron a predicar la palabra. Dice que primero fueron y buscaron donde predicar la palabra, y que ellos vinieron al templo y se sentaron en el patio, hermanos, del atrio, ¿verdad? Ahí donde las mujeres se congregaban, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían permitido, hermanos, entrar al atrio. Ellas no podían entrar, hermanos, hasta donde los varones entraban, y entonces las mujeres se quedaban afuera, y Pablo y Silas se quedaron ahí predicándoles la palabra. Dice la Biblia que Lidia ahí conoció a Cristo, ahí experimentó a Cristo y se convirtió a Cristo. Entonces, hermanos, ellos comenzaron a ver el duro corazón de los Filipos. Entre todo lo que estaban haciendo, una sola mujer se había convertido, y entonces ellos no se dieron por vencidos y vinieron y siguieron predicando la palabra de Dios. Pero dice que hubo una mujer endemoniada, la cual, hermanos, les siguió por muchos días y les daba voces gritando que ellos eran hijos del Dios Altísimo, que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Imagínense, el mismo reino de las tinieblas estaba proclamando, hermanos, que Pablo y Silas eran hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo. Algo muy parecido le sucedió a Jesús cuando unos demonios empezaron a gritar: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesucristo los mandó callar. Hermano, aquel demonio que venía en aquella mujer clamaba por varios días a Pablo y a Silas que ellos eran siervos del Dios Altísimo, hasta que llegó un momento donde Pablo, ya cansado de la persecución de aquella mujer, volteó y le llamó a aquel demonio que estaba dentro de ella y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal fuera. Y entonces inmediatamente, hermanos, dice la Biblia que en ese instante aquel espíritu que estaba dentro de ella, poseyéndole, salió de ella. Y ella, hermanos, recobró su conciencia. Pero los que tenían, hermanos, el negocio con aquella mujer, entonces se molestaron. Hermanos, Pablo y Silas fueron llevados con un propósito de parte de Dios. Y, hermanos, no encontraron desde su llegada un buen recibimiento. No escuchaban la palabra. Los que estaban ahí alrededor no lo recibían con gratitud. Cuando él, hermanos, hizo aquel milagro, por el Espíritu Santo hizo aquel milagro por medio de Pablo, hermanos, incluso se les vino una gran oposición a Pablo y a Silas, hermano. Pero aún y a pesar de todo eso, Pablo y Silas no se frenaron y no se detuvieron. Ellos se mantuvieron, hermanos, caminando en los propósitos de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermano? Nunca debemos mirar atrás en el llamado, y debemos mantener nuestra confianza puesta en Dios. El apóstol Pablo y Silas, desde que llegaron a Filipos, encontraron oposición, dificultad y problemas. Aun cuando obedecieron el llamado, dirección y guianza del Espíritu Santo, se encontraron con adversidades muy fuertes. A pesar de todo ello, ellos continuaron con su labor. Hermano, muchos en la iglesia, cuando todo se complica, prefieren dar marcha atrás en su carrera. Cuando todo comienza a complicarse, hermano, prefieren voltear hacia atrás y decir: yo ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, se van a venir problemas, hermano, pero no podemos mirar hacia atrás. Solamente tenemos que mirar hacia adelante. El Espíritu Santo le cerró las puertas a Pablo y a Silas, y la única puerta que dejó abierta fue Macedonia. Hacia allá tenían que caminar y hacia allá tenían que dirigirse, pero en Macedonia les esperaba una gran adversidad para sus vidas. Ellos pudieron haber dicho: ya no queremos seguir, vámonos, Silas, salgamos corriendo de este lugar, porque el pueblo estaba ya enardecido. Aquellos hombres habían enardecido al pueblo y a las autoridades para que tomaran medida contra aquellos hombres judíos que predicaban el mensaje de Jesucristo. Hermano, frente a la adversidad, no mire hacia atrás. No podemos mirar hacia atrás. No nos queda mejor camino, ni lo mejor que podemos hacer es caminar en la dirección en la que el Espíritu Santo nos está llamando. Pablo y Silas, hermano, cuando aquellos hombres los acusaron, dice que los llevaron ante las autoridades, y entonces les dieron castigos para darles de castigos, azotes con varas. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de cuando se juzgaba
en el juzgado judío se le daban, hermanos, 40 azotes menos uno, pero en el caso de los romanos no tenían, hermanos, azotes fijos. Entonces Pablo y Silas llegaron, hermanos, y los comenzaron a azotar por predicar la palabra. Ellos decían, están alborotando al pueblo. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos estaban caminando en el propósito de Dios. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Dios los estaba abandonando? ¿Por qué Dios los estaba dejando a su suerte, hermanos? Esto parecía suceder de esta manera, pero aquellos hombres daban fuerte contra sus espaldas, contra sus piernas, y los dejaron completamente molidos en los azotes. Dice la Biblia que los llevaron así todos lastimados de sus espaldas y los llevaron al calabozo más profundo de la cárcel, hermano, y los ataron a unos grilletes, los ataron a aquel cepo, lo dice la Biblia, que eran como unas tablas donde su cabeza y sus manos quedaban en una posición incómoda, hermanos, y los ponían así porque los azotes estaban recién abiertos en sus espaldas. Ahí los dejaban completamente a oscuras, inclinados, hermanos. Ahí estaban Pablo y Silas. Ellos, hermanos, iban hacia otro lugar y el Espíritu Santo se los impidió. Ahora estaban en Filipos, hermano, y parece ser que la decisión que a ellos habían tomado era la peor de las decisiones, hermano. Pero podemos estar seguros, usted y yo, porque lo vemos en la palabra, que el Espíritu Santo los llevó hasta ahí. Pero ¿cómo puede ser, pastor, que el Espíritu Santo los haya conducido hasta ese lugar tan difícil, donde recibieron azotes, una golpiza, donde los pusieron ahí atados, hermanos, ahí encadenados? Hermano, servir al Señor, hacer la voluntad de Dios nos costará muchas veces lágrimas, nos va a costar sacrificios, nos va a costar muchas cosas en nuestra vida, pero no podemos darnos el lujo de mirar hacia atrás. Siempre debemos mirar hacia adelante, hacia donde el Espíritu Santo nos está guiando a usted y a mí. Y quiero mencionarle un par de aspectos más. No sé, Eric, si pudieras apoyarme con el piano un poquito, ya para terminar este mensaje, hermano. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas comenzaron a hacer algo que muchos de nosotros, hermanos, lo hacemos a un lado. Muchos, cuando viene la adversidad, cuando comenzamos a hacer lo correcto, muchos tomamos y decidimos, ya no quiero seguir, hasta aquí, estoy cansado, ya me cansé. Pero Pablo y Silas, hermano, no renegaron a Dios, no culparon a Dios, no clamaron al Espíritu Santo y le dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí, Espíritu Santo? La Biblia dice que aquellos hombres ahí encerrados comenzaron a orar y a alabar el nombre del Señor. Cuando todo se complica, hermanos, de hecho mi sermón en esta mañana se llama Cuando todo se complica. Lo que debemos hacer usted y yo es mantener nuestra mirada hacia el llamado de Dios y mantener nuestra confianza en Él. Lo segundo que debemos hacer usted y yo es orar a Dios, no dejar de orar a Dios. Y usted puede decir, pastor, pero llevo años orando y no pasa nada. Pero llevo años clamando, derramando mis lágrimas y no pasa nada. No hay cambios, no sucede nada. Tal vez usted no se ha dado cuenta, hermano, pero la oración dará resultado, porque la oración es eficaz. La oración, hermano, es el recurso más extraordinario que poseemos usted y yo. Por eso cada semana le invitamos y le exhortamos y le decimos, véngase a la oración, porque tal vez usted está a punto de renunciar, está a punto de dejar la carrera cristiana, hermanos, y lo único que puede mantenernos en pie es la oración. Pablo y Silas comenzaron a orar a Dios. Padre, gracias, Señor, tú eres quien nos sostiene, danos las fuerzas para continuar. Ellos no renegaron de Dios, ellos no renegaron del Espíritu Santo. Ellos clamaron a Dios y le dijeron a Dios, Señor, ayúdanos, danos la fuerza. Mira, estamos aquí, Señor, golpeados, estamos aquí encadenados, pero estamos decididos a continuar con la labor. Y la segunda cosa que dice que ellos hicieron
fue que alabaron a Dios. La Biblia dice que si hay alguno que está afligido, haga oración, y que si hay alguno alegre, cante alabanzas. Hermano, Pablo y Silas estaban en aflicción y oraban a Dios, pero al mismo tiempo, incomprensible para la razón humana, había una alegría en su corazón y comenzaron a alabar el nombre del Señor. Hermano, yo me imagino a Pablo y a Silas en aquel lugar. Satanás se les opuso a que ellos hicieran la obra ahí en Filipos, y hizo hasta lo imposible por callarlos. Los llevó hasta el cepo a la celda más adentro de la cárcel y los ató de pies y manos aquellos grilletes. Pero lo que no hizo Satanás, hermano, fue cerrar sus bocas, y ese fue el más grave error que Satanás cometió, porque Satanás no sabe que cuando el pueblo de Dios ora y cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, el Señor desciende y hace cosas poderosas en medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé las adversidades que usted pueda pasar en su vida. Yo he atravesado muchas, yo he atravesado por muchas de ellas, pero yo le puedo decir fielmente que he clamado a Dios, que he alabado su nombre y que Él se ha glorificado en cada una de esas circunstancias, mi amado hermano. Y yo quiero terminar con esto. El llamado que Dios hace a tu vida no es para que tú te rindas, no es para que tú tires la toalla, no es para que mires atrás, para que te des por vencido por las complicaciones que vienen por medio de las circunstancias a tu vida. Dios no te llevó hasta aquí, hermanos, para que tú mueras. Él no te trajo hasta aquí para que tú mueras, para abandonarte a tu suerte. Muchos creemos que cuando estamos en la adversidad, muchos creemos que Dios no solamente nos da una patada y nos dice: ahí hazle como tú quieras, o hazle a ver cómo puedes arreglártelas. No, Dios no hace eso, hermano. Dios va con nosotros. Él va a nuestro lado. Lo que debemos hacer cuando todo se complica es orar a Dios y es alabar el nombre del Señor. Dice Isaías 41, 10 al 13. Y yo quiero darle esta palabra de parte de Dios, hermano. Si usted está enfrentando adversidades en su vida, si en su corazón usted está a punto de decir: ya no quiero seguir. Tal vez alguno de los que estamos en este lugar ha llegado a pensar: ya no quiero vivir, ya no quiero continuar. Se le han acabado la esperanza, se le ha agotado el deseo de continuar, hermano. Yo quiero decirle lo que la palabra de Dios habla a su vida el día de hoy. Dice Isaías 41: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y dice en el capítulo 43: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. La palabra de Dios, hermanos, no dice que no pasaremos por el fuego. Dice que cuando pasemos por el fuego, Él va a estar ahí, hermano. Que no nos dañará el fuego. Que cuando crucemos por las corrientes de las aguas, hermano, no se nos anegará el río. Hermano, la Biblia no dice que no enfrentaremos problemas, pero lo que sí promete es que Él va a estar con nosotros en cada proceso y en cada paso que demos en el camino de Dios. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies un momento y leeremos una oración delante de Dios?
Yo no sé si hay alguien aquí, hermano, que está atravesando por momentos de adversidad, que le ha dicho a Dios: Señor, cuando yo creía que todo debía marchar mejor porque estoy aquí en tu casa, porque te sirvo, porque estoy acercándome a ti, parece que todo se complicó. Y hoy, hermanos, está en un mar de lágrimas, está en un mundo, está en un hoyo de desesperación y de angustia. Si usted está atravesando por esos momentos, hermano, yo quiero hacer una oración por usted, y yo quisiera invitarle a que viniera a este altar, a que se acerque aquí a este altar. Si usted se siente en un momento, hermano, donde la oscuridad está a su alrededor, se siente que la esperanza que hay en su corazón se siente que se apaga, que necesita las fuerzas para poder continuar, yo quiero invitarle a que venga a este lugar. Quiero orar por usted, amado hermano. Tal vez usted ha pensado en algún momento: ya no quiero seguir. Incluso ha pensado en quitarse la vida, ha pensado en terminar con lo que quiere, con los planes, con los proyectos de su vida, de su corazón. Yo quiero invitarle a que venga a este lugar, salga de su lugar, venga a este lugar, hermano. Los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, hermano, y nosotros no fuimos llamados para ser cobardes. Nosotros somos valientes en Cristo Jesús. Venga a este altar, hermano, venga a decirle a Dios, así como aquel Pablo: no importa que se sienta atado de sus manos, no importa que se sienta atado en su corazón, pero que en estos momentos usted puede elevar una oración a Dios y decirle: aquí estoy yo, Señor, yo quiero tu presencia, Señor, yo quiero seguir adelante aunque parece que todo se complica. Oh, mi amado hermano, oh, mi amado hermano, la presencia del Espíritu Santo quiere libertarle, quiere traerle libertad. Oh, si usted se quedó ahí en su lugar, levante sus manos por un momento. Yo quiero invitar a algún líder que se acerque acá conmigo a apoyarme a orar. Ayúdeme a orar. Levante sus manos si usted se quedó en su lugar y empiece a levantar una oración delante de Dios. Hay muchos aquí enfrente que están enfrentando su Filipos. Hay muchos aquí enfrente que tal vez el Espíritu Santo les cerró las puertas a su alrededor y lo condujo hasta aquí con un propósito. Y aunque está derramando lágrimas y está sufriendo, aún así yo le puedo decir que hay buenas noticias, que el Espíritu Santo quiere hacer la obra en su corazón y en su vida. Oh, amado Dios, amado Señor, amado Espíritu Santo, amado Señor, aquí estamos delante de ti. Levante su voz, amado hermano. Levante su voz, abra sus labios.